Ahí estoy grabando, muchachos, ya les voy a compartir pantalla. Como les venía diciendo, en esa pequeña grabación va a quedar un poco de backtesting, ¿sí? De algunas entradas del mes de abril. Como les decía, chicos, y como ustedes recuerdan, yo únicamente, chicos, utilizo un solo setup en 5 minutos. Yo en una hora y en 15 minutos puedo utilizar todas las herramientas que tengo en mi cajita de herramientas, ¿sí? Manipulaciones, divergencias, Fibonacci, vacíos, order blocks en quiebre, estructura, cualquier confirmación para mí es válida en una hora y en 15 minutos, pero en 5 minutos yo uso única y exclusivamente el órdelo en quiebre, nada más. Me fijo en el órdelo en quiebre y en el rompimiento de estructura, eso es todo. En 5 minutos no busco ninguna otra cosa, chicos. Por eso a mí se me hace muy fácil identificar qué espero. Cuando yo llego a 5 minutos siempre espero esto: un order block para compra con rompimiento naturalmente de estructura de la venta hacia la compra, o un order block para venta con rompimiento de la estructura naturalmente de la venta hacia la compra. Esa es la única confirmación que yo utilizo y todas mis entradas son guiadas por ese setup de 5 minutos, no es más. Eso quiere decir, chicos, que yo primo mucho lo que es la calidad en lugar de la cantidad, ¿sí? En el mes de abril yo abrí 9 operaciones, como les dije salí 7.5% positivo, únicamente abriendo 9 operaciones, chicos. Y como ustedes saben, yo opero la sesión de Londres y la de Nueva York. Es decir que casi el 80% del tiempo me la pasé fue observando, porque yo entiendo que mi setup no es una fábrica de trades, ¿sí? Yo entiendo que mi setup no se va a presentar todos los días y eso para mí está bien, yo lo acepto. Yo no quiero operar todos los días, ¿sí? Yo quiero operar cuando yo vea alguna oportunidad de alta probabilidad. Entonces, las operaciones que vamos a hacer en esta sesión de backtesting, naturalmente, pues todas van a ser en 5 minutos con nuestro setup, con el orden en quiebra. Entonces, chicos, empecemos. Vamos primero al 24 de abril. Aquí estamos en el 24 de abril. En el 24 de abril yo tuve una operación en Londres. Vamos a mirar cómo está la estructura, chicos. La estructura viene claramente alcista. Veámosla aquí, alcista, 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 ¿cierto? Entonces, aquí era posible que terminara el retroceso en ventas para continuar con un impulso alcista. En ese orden de ideas, recuerden que yo siempre me fijo en la estructura, no solo de una hora, sino también en la estructura de 4 horas, que me muestra básicamente lo mismo, y en la estructura naturalmente también de un día, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, con una estructura en mi cabeza clara, yo podría deducir si voy a entrar cualquier día, en cualquier sesión, a una compra por impulso, o una compra como retroceso, o una venta por impulso, o una venta por retroceso, ¿sí? Es importante, chicos, que hagamos esa distinción. Es importante que hagamos esa distinción para poder tener claro en nuestra cabeza cuál es la estructura, ¿sí? Y nos ha funcionado mucho, entonces siempre venimos practicando eso, ¿listo? Aquí yo entré a una compra, como ya lo pude decir, por impulso, ¿cierto? Ya que estamos en una estructura alcista, entonces posiblemente en esa sesión, ese día, podría encontrar una compra por impulso, ¿cierto? Entonces, en una hora, chicos, yo no fue mucho lo que vi, ¿sí? Algo importante era que aquí me había creado el último low y este bajo que hizo aquí no superó ese anterior low, ¿vale? Eso tal vez ya me empiece a dar indicios de algo, ¿cierto? Tal vez es que el mercado vaya a subir. No me rompió estructura hacia el alza, pero ese lower low no superó el anterior lower low. Listo, recuerden que la estructura es el lenguaje que tiene el mercado para decirnos lo que tiene pensado hacer. Voy a retrocederme otro poquito, chicos, porque ahí estoy en Nueva York. Entonces, en una hora les digo que no fue mucho lo que vi en cuanto a confirmaciones, más que todo la estructura, ¿sí?
Entonces lo que hice fue pasarme a 15 minutos y en 15 minutos, chicos, yo logré identificar, por aquí le voy a poner un Order clásico. Veanlo aquí. Aquí yo tengo mi Order clásico, ¿sí? Se mantuvo un buen tiempo dentro del Order, chicos, pero entonces esa fue mi confirmación que me reafirmó la dirección que me mostraba la estructura en una hora, ¿sí? Por eso la tomé. Ahí ya estaba, voy a retrocederme un poquito más, soy muy adelante en Londres. Ahí. Entonces, como les decía, chicos, ahí ya activo mi Order clásico, ¿sí? Aquí hay un poquito de consolidación, pero bueno, ya vamos a ver cómo se ve en 5 minutos esa pequeña consolidación. Ya me puedo bajar a 5 minutos, ¿listo? Y en 5 minutos, chicos, vamos a ver cómo se ve la estructura. Aquí viene una estructura claramente bajista, ¿cierto? Aquí consolida otro poquito. Y aquí termina por crearnos el último lower low, ¿cierto? Más bajo que el anterior lower low. Por lo tanto, mi último lower high estaba en este punto. Es decir, que mi rompimiento de estructura estaría donde está mi lower high. Voy a poner por aquí la línea. Ahí la pongo, ¿cierto? Entonces, yo lo que espero es lo que ya les dibujé ahorita en el comienzo. Un rompimiento de la estructura que me rompa el Order en quiebre. Luego espero que el mercado regrese a activar ese Order block en quiebre y ahí yo podría posicionarme en una compra. Eso es lo que espero cada día, cada sesión. Listo, vamos a adelantar un poquito más el mercado. Y ahí, chicos, no lo ha roto, ¿vale? Para mí es muy importante que el rompimiento de ese order block o de ese punto estructural sea con cuerpo de vela, ¿ok? Si es con mecha, para mí no cuenta. Ahí lo rompe, chicos, en ese punto rompe el order block en quiebre. Ya yo estaría únicamente esperando que el mercado regresara a activar el order block en quiebre por el lado contrario y ahí yo efectuaría mi operación. Vamos a adelantar un poco más el mercado. Ahí confirma la ruptura del Order en quiebre súper bien. Digamos que en ese momento, chicos, ya yo voy acomodándome, ¿sí? Yo voy acomodando mi punto de entrada, acomodando dónde estaría mi stop loss más o menos. Un stop loss de 12.5 o 13 pip está muy bien. Vamos a pasarnos a 15 minutos a ver dónde podríamos acomodar un posible objetivo. Miren aquí tenemos este high, ¿sí? Aquí tenemos un objetivo intermedio que podría ser este, ¿sí? Que está más o menos a, vamos a ver, es casi un 1 a 1, ¿ok? Y por acá tenemos otro, que es una entrada 1 a 3. Todas las entradas, o la mayoría de mis entradas son 1 a 2, chicos. No busco más del 1 a 2 generalmente. Vamos a ver entonces, por aquí yo tengo un pair intermedio y vamos a ver aquí en 5 minutos cómo se ve. Y por aquí, más o menos, yo podría poner mi objetivo, tal vez un 1 a 2, un 1 a 2.2, por ahí estaría bien, ¿sí? Vale la pena notar que todavía en ese momento yo no había entrado. Eso fue una operación real, ¿vale? Se dio en Londres. Incluso, déjenme yo reviso a ver si ese día operamos juntos. Denme un segundo. Fue el 24 de abril. Ese día cayó lunes, no estuvimos operando juntos, ¿ok? Estuvimos operando de forma independiente. Entonces, en ese momento, chicos, yo todavía no había entrado al mercado. Seguía esperando que el mercado se regresara, activara mi orden en quiebre y ahí generaría mi entrada. Algo que me ha dejado mi setup, chicos, es que yo siempre lo espero. Entonces, digamos que por el mismo hecho de tener un solo setup, se ha eliminado el hecho de que yo esté impaciente, el hecho de que yo entre a una operación por miedo a que me vaya a dejar. O sea, han sido un sinnúmero de cosas, chicos, en lo que me ha beneficiado tener un único setup, ¿ok? Por eso lo recomiendo mucho, muchísimo. Vamos a ver la siguiente vela. Ahí todavía no ha llegado a activar mi setup. Vamos a ver si baja un poquito más. Ahí nada, lo ha activado. Ahí nada, no lo ha activado, chicos. Yo tengo una consideración personal que muchos de ustedes ya la conocen, ¿sí? Y es que
en algunas ocasiones yo puedo entrar un pip antes de mi precio de entrada, ¿ok? Puedo entrar un pip antes de mi precio de entrada. Entonces, teniendo el objetivo de mi precio de entrada en el 34.52, yo podría entrar perfectamente en el 34.62. Es decir, que aquí ya posiblemente yo hubiera podido haber entrado en esa operación, ¿ok? Porque hay ocasiones en las que el mercado no llega exactamente a tocar mi orden en quiebre, sino que se acerca mucho y da la reacción. Tratando de evitar eso, es que yo tengo esa consideración personal. En esa entrada, chicos, yo entré exactamente, vamos a adelantar una velita más. En esa entrada, yo entré específicamente en el 134.67. Vamos a ver. 134.67. Justamente ahí, chicos, ahí donde están viendo mi herramienta de beneficio, ahí entré yo. ¿Sí? Pueden ver que no ha alcanzado a tocar mi order en quiebre, pero ya les dije la consideración personal que yo tengo. Vamos a ver cómo se desarrolla. En ese punto ya estaría dentro de mi operación con un stop loss de 12.5 pips. Un stop loss de 12.5 a 13 pips, chicos, para mí estaría súper bien. ¿Okay? Tengamos en cuenta que ya el mercado empezó a mover mucho más pips que antes. Antes yo tenía un promedio de pips de 8 a 12 y ese promedio de pips del stop loss hablo ya se ha alargado un poquito más, ya se ha incrementado un poquito más. Pero entonces, así como se ha incrementado un poquito los pips del stop loss, naturalmente también se han incrementado un poquito los pips del take profit. Yo antes iba por un promedio de 18 a 22 pips de take profit, ahora podrían ser desde los 26, 30 pips, ¿ok? Entonces, ahí se produce mi entrada, chicos, ya estoy dentro y ahí se desarrolla y miren lo bonito que se da de entrada, chicos. Algo muy particular de este tipo de setup que yo uso es que rara vez el mercado entra a la zona de stop loss. ¿Sí? Y digo rara vez, no quiere decir que nunca entre, ¿cierto? Habrá obviamente ocasiones en las que entre y habrá ocasiones también en las que me toque el stop loss. Pero rara vez el mercado se mantiene en el stop loss. Es decir, es una entrada de muy alta calidad, de muy alta probabilidad que se va casi que directamente al take profit. Vean por aquí ejemplo, en esa entrada se fue casi que directamente al take profit. Yo fui manejando y haciéndole gestión a la entrada. En el momento en que la entrada llegó a este PL1, ¿sí? Yo recorté el 50% de mi stop loss y ya todo fue cuestión de ir dándole seguimiento a la operación para ver cómo se comportaba. Listo, chicos, ese fue el primer backtesting. Vamos a otro backtesting del... Si tienen preguntas, chicos, la pueden hacer, ¿ok? Vamos al 17 de abril, ok, aquí. Vamos aquí a Londres específicamente. Y vamos a ver entonces, esa entrada también fue por compras, chicos, entendiendo que la estructura venía alcista. Siempre que yo veo la estructura alcista, las mayores oportunidades las voy a encontrar en compra. ¿Alguien desactivó el micrófono? Pablito, No sé. buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? ¿Y tú, hermano? Bien, bien, chéverísimo. Tengo una pregunta antes que comience con la siguiente entrada, es Sí. que con la estructura del mercado, siempre te guías con que la estructura te dé indicios, como lo mencionaste, si va a cambiar o no va a cambiar, en el sentido de que si pasa el último higher low o el último lower high o whatever, para que te dé indicio de que va a haber ese es tu indicador, que no pase el último higher low o lower high. ¿Sabes? El último low o el último high para ver si hay un cambio de estructura. Ese es tu indicador. Sí, claro. Sí, si bien no funciona el 100% de las veces, ¿cierto? Pero ese es un indicio claro de que el mercado, si no me crea un lower low superior al anterior lower low, eso puede ser un indicio de que vaya a subir, ¿ok? Entonces, siempre me fijo mucho en la estructura y los chicos aquí también, todos nos fijamos demasiado en la estructura, ¿ok? Ok. Listo, perfecto. Vamos entonces acá, chicos. El 17 de abril encontré una compra también. Vamos a ver si ese día operamos juntos.
17 de abril cayó. Eso, ese calendario está todo raro. Aquí ya. 17 de abril cayó jueves. Ese día sí operamos juntos, chicos, la sesión de Londres. Entonces, ese día probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes también cogieron esa operación. Listo, fue una operación en compras que se dio, como les digo, en Londres. Vamos a ver cuáles fueron las confirmaciones. En una hora no vi mucho, chicos. Por acá había un vacío que el mercado no alcanzó a activar. Y no había ningún otro order block, no había ninguna otra confirmación en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Más que la estructura. En la temporalidad de 15 minutos, entonces, ya lo que vimos específicamente fue, aquí, chicos, hay una manipulación del low de Asia, ¿cierto? Esa manipulación, fíjense ustedes que esa manipulación, o en la creación de esa manipulación, aquí me está creando una estructura bajista. Si bien en 15 minutos no se ve muy bien, pero con toda seguridad, si yo me bajo a 5 minutos, voy a ver la estructura un poco más clara, ¿cierto? Lo cual para mí me favorece mucho porque ya sería buscar únicamente mi setup, que ya se los mostré, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ya tengo la manipulación del low de Asia. Vamos a bajarnos a 5 minutos para ver lo que tenemos. En 5 minutos, miren, chicos, voy a retroceder un poquito más porque aquí ya mostré la entrada. Miren, entonces, en 5 minutos ya se ve una estructura un poquito más clara, ¿sí? Se ve la estructura un poquito más clara, lo cual, repito, me favorece demasiado a mí para buscar mi setup. Y aquí lo que hago es súper simple. Si me quedan dudas de cuál low es menor, pues yo puedo trazar una línea, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que este es mi último lower low, ¿cierto? Porque superó el lower low anterior. De tal manera que, como ese es mi último lower low, este sería mi último lower high. Supongamos que este punto aquí, ese que estoy rayando ahí, no superó al anterior. Si no lo superaría, si no lo hubiera superado, mi último lower high confirmado estaría aquí, ¿ok? Pero como sí se creó ese lower low que superó el anterior, pues ya yo tengo un último punto de estructura claro. ¿Qué sería? Ya lo voy a marcar. ¿Qué sería, chicos? Este sería mi lower high. Ahí está, ¿sí? Es decir, que ya yo siempre espero lo mismo de siempre, chicos. Vean, mi trading básicamente, chicos, es muy aburrido, ¿sí? Cada vez que estamos en el live trading, la mayor parte del tiempo la pasamos observando. Entonces, lo que espero, chicos, es que rompa el order block y al mismo tiempo me rompa la estructura, que regrese a activar el order block y ahí se produce mi entrada. Ya vimos, vamos a ver si eso lo hace, chicos. Esa velita ya empieza a romper el order block, ¿cierto? Es un buen indicador. Y vamos a ver en qué punto exactamente yo hago mi entrada. La hago en el 135. 82. Aquí me quedé un poquito dormido, no sé qué pasó, entré un poquito arribita de la activación del order block en quiebre, porque miren, esta vela ya me rompe el order block y la siguiente vela en su formación, vean hasta dónde llegó la mecha, llegó a activar el order block en quiebre por el lado contrario. En ese momento vamos a ver hasta dónde llevamos el objetivo. Tengo un objetivo por aquí, un PL. Vamos a acomodar primero el stop loss, a ver cómo quedaría. Más o menos de 12, 13 pip, más o menos, ahí está bien, 13.1. Vamos a ver el take profit, lo llevamos ahí. Ahí me parece que está bien, ¿sí? Aunque miren que aquí, en la temporalidad de 15 minutos, tenemos el inicio de un vacío. Ese podría también ser un punto de referencia, ¿ok? Me gusta esa zona, vamos a dejarlo ahí. Es una entrada más o menos casi 1 a 2, ¿vale? Les repito, chicos, casi todas mis entradas son 1 a 2. Vamos a ver cómo se desarrolla porque ahí ya soy dentro de la operación. Y ahí regresa, miren, chicos, que aquí regresa casi que a mi punto de entrada. En ese punto, chicos, en el punto en cuando el mercado hace el primer impulso y llega tal vez a mi primer PL, yo lo que hago es recortar el stop loss el 50%. Ahí lo recorto, más o menos 8 o 7 pips.
Y una vez yo veo que el mercado llega una vez más, es decir, por segunda vez, a mi punto de entrada y tiene un nuevo impulso, yo lo que hago en ese momento es asegurar por completo mi operación, ¿sí? Y ya ahí espero que se desarrolle. En ese punto, si yo hubiera utilizado esa regla, chicos, me hubiera sacado el stop loss o el break even, mejor, ¿sí? Pero yo recuerdo que en esa operación no utilicé esa consideración personal. Tal vez yo aquí recorté el stop loss un 50%. Vamos a ver, y ahí se produce un nuevo impulso que me llega hasta el PL. Me llegó un poquito tarde, fue más o menos pasada las 3 de la mañana, pero miren que me llegó a mi objetivo, una operación más o menos como lo vimos ahorita, 1 a 1.9. Y miren chicos, lo que les digo, con este setup es muy rara la vez que el mercado se permanece mucho tiempo en mi stop loss, ¿ok? Vamos a ver otra entrada, chicos, 15 minutos. Si tienen preguntas las pueden hacer, muchachos. Vámonos al 15 de abril. 15 de abril. Esa entrada también fue en Londres. Y vamos a ver aquí. Ok. 15 minutos, vamos a ver, fue una entrada, chicos, en venta, ¿cierto? Como retroceso. Es importante, como les digo, chicos, que siempre hagamos la distinción si vamos en compra como impulso retroceso o en venta como impulso retroceso, ¿ok? Entonces, esa fue una entrada en venta. No veo mucho en la temporalidad de 1 hora. A mí lo que más me sirve, chicos, en la temporalidad de 1 hora, cuando yo empiezo mi sesión, es encontrar una confirmación ya activada, ¿sí? No esperar a que falte por activarse la confirmación de 1 hora. Si yo llego a encontrar una confirmación de la temporalidad de 1 hora, necesito que ya esa confirmación haya sido activada previa a mi sesión, ¿ok? De lo contrario, pues podría demorar mucho en activarse tal confirmación de 1 hora y podría pasar toda mi sesión y yo quedarme esperando. Por eso yo utilizo mucho 15.5, chicos. En 15 minutos lo que veo es, vamos a ver, aquí tengo el high de Asia. Aquí yo tengo el high de Asia. Vamos a ver, sí, correcto. Ese es el high de Asia. El high de Asia se ve claramente que en la sesión de Londres o al inicio del 15 de abril manipula el high de Asia, ¿sí? Aquí vamos a ver prácticamente lo mismo que vimos en el anterior ejemplo. Miremos que para manipular este high de Asia, aquí en 15 minutos, me crea una estructura alcista, ¿ok? No se ve tan clara, pero seguramente cuando me baje a 5 minutos la voy a ver un poco más clara, así de esta forma. De manera que así se me facilita muchísimo buscar una entrada a mí con mi setup, ¿ok? Vamos a bajarnos a 5 minutos, ya tengo la confirmación de dirección hacia venta. Y voy a retroceder un poquito más, chicos, porque aquí ya vimos cuando la activa. Hasta ahí. Ahí todavía no he empezado mi sesión de Londres, ¿sí? Pero entonces, miren que aquí se ve claramente la estructura, chicos, una estructura alcista. Ese es mi último high. Perdón, ese es mi último high, el high confirmado. Denme un segundo, chicos, yo tomo agüita. Entonces, les decía, ese es mi último higher high confirmado, por lo tanto ese es mi último higher low confirmado, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a marcar mi último higher low confirmado, que es mi último punto de estructura. Esa última vela, chicos, no alcanzó a romperlo, ¿ok? Recuerden que para mí es muy importante que tanto la estructura como el orden en quiebre sea roto con cuerpo de vela. Vamos a desapar la siguiente vela. Tampoco lo ha roto. Esa tampoco lo ha roto. Y esa, chicos, esa última vela, ahora sí me confirma el rompimiento tanto del orden como de la estructura. ¿Ok? Ahí a esa hora, chicos, todavía no ha empezado la sesión de Londres. Ahí, en esa última velita, ya empezó la sesión de Londres. Entonces, fue una entrada que seguramente se dio súper rápido. Esa entrada fue el martes 15 de abril. Nosotros los martes operamos la sesión de Londres. Entonces, seguramente también algunos de ustedes tomaron esa operación. Vamos a ver, entonces ahí empezamos la sesión, chicos. Probablemente no la tomamos en esa vela,
¿sí? Porque estábamos apenas haciendo las proyecciones, entonces probablemente no la tomamos en esa vela. Vamos a ver si es que regresa. Miren que la siguiente vela ya llega a activarnos el orden en quiebre. En ese punto, chicos, yo entré en el 135.35. Vamos a ver, justamente ahí, ¿cierto? 135.35. Vamos a ver el take profit, yo lo pondría tal vez de 13,5, ahí está súper bien. Y el precio de cierre de esa operación, 132.47. 132.47. Miren, chicos, que fue también básicamente una entrada también 1 a 2, igual que todas, ¿sí? 1 a 2 y un poquito más. A veces son 1 a 2 y un poquito menos, pero generalmente está muy cerca del 1 a 2. Entonces, esa entrada, esa vela, chicos, que sale con tanta fuerza, realmente lo que vino a hacer fue activarnos el orden block clásico. Ok, pero después de que yo tenga la activación de mi orden en quiebre, eso es todo lo que yo necesito, ¿cierto? Recuerden que velas contrarias a nuestra dirección, chicos, no producen el cierre de la operación. Recuerden que el mercado siempre se va a mover a base de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, una vela que venga en contra de nuestra dirección, chicos, puede ser completamente normal, ¿ok? Vamos a ver, ahí ya estaría dentro de la operación. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y ahí vuelve y baja nuevamente a nuestro punto de entrada. Y por último, chicos, se va al take profit. Vean también, demoró solamente 10 minutos, chicos, menos de 10 minutos en nuestro stop loss y ya básicamente toda la operación se fue casi que directamente, o no digamos directamente, sino muy rápido. Se fue muy rápido hacia nuestro objetivo. Ok, vamos a ver una más del 10 de abril. Vamos a ver qué día fue ese. El 10 de abril cayó jueves. Este día también operamos juntos, entonces también seguramente esa operación algunos de ustedes también la tomaron. Pero esa operación, chicos, no fue ganada, ¿ok? Esa operación me fui en break-even. Vamos a ver. Ok, vamos a ver la temporalidad de 1 hora. Vámonos al 10. Esperen un segundo. Fue en Londres, ok. Hay que retrocederla un poquito más. Ahí. Entonces, en esa operación, chicos, yo por aquí tal vez puedo ver un order block de 1 hora, pero a mí me gusta más, chicos, cuando yo veo algo así, ¿sí? Una activación de 1 hora tan cerca de mi sesión, a mí me gusta más bajarme a 15 minutos para ver si tal vez en 15 minutos se ve también un vacío que haya sido activado o alguna otra confirmación. ¿Ok? Porque si yo me quedo, o mejor dicho, si yo tomo esa confirmación de 1 hora como mi confirmación válida, me faltaría buscar la de 15 minutos y la de 5 minutos. Entonces tal vez no me alcance toda la sesión a encontrar, a esperar a esperar a que se den todos esos movimientos. ¿Ok? Entonces me voy a bajar a 5 minutos, a 15 minutos, perdón, a ver qué veo. Listo. Miren que aquí, si bien no hay un order block, si bien no hay un vacío, perdón, hay un order block que también fue activado ya, ¿sí? Pero en ese momento, la confirmación que yo usé fue la manipulación del high de Asia. Véanlo aquí. Aquí tengo una manipulación del high de Asia. Aquí se ve claramente, o bueno, más o menos claro, que se forma una estructura. Si yo me bajo aquí a 5 minutos, voy a ver con más claridad una estructura alcista. Vamos a ver. Entonces, esa sería mi confirmación para ventas, ¿ok? Para ventas como retroceso. Recuerden que debemos ser un poco cuidadosos cuando buscamos entradas en retrocesos. Nunca sabemos exactamente hasta dónde van a llegar los retrocesos, entonces más bien ser cuidadosos, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo mi confirmación, manipulación del high de Asia en 15 minutos y en 5 minutos, vamos a ver, y en 5 minutos voy a retroceder un poquito más, aquí, y en 5 minutos, chicos, yo marco mi último higher low, que sería este punto, ¿sí? Ese es mi último higher high, el anterior higher low sería este punto, ya confirmado,
ahí estaría tanto mi orden en quiebre como mi rompimiento de la estructura. Vamos a ver, ahí todavía no lo ha roto, ahí empezamos la sesión de Londres, ahí no lo ha roto, ahí ya me confirma el rompimiento de mi order block, ¿cierto? Ya solamente falta la cuarta señal y es que regrese a utilizar el order block en quiebre por el lado contrario. ¿Okay? En ese punto entonces, cuando ya se genera el rompimiento, yo voy proyectando cuál sería mi punto de entrada. 97.62 sería exactamente en el punto en el que entré, sería aquí más o menos, ¿sí? Vamos a ver entonces, estamos esperando que regrese a activar el orden lo inquiere por el lado contrario y ahí regresa, chicos. Mi entrada es el 97.62, ahí está. Ahí hago mi entrada, pongo un stop loss, no puedo llevarlo, chicos, hasta este high, quedaría un stop loss de 18 pips. Ya eso para mí, a ver, si se vuelven muchos pips. Miraría este otro high, 12.5, ok, hasta 13.5, podría echarlo, 13.5, tal vez 14 pips, ¿cierto? Ahí se produce mi entrada y vamos a ver, vamos a ver dónde podría colocar mi take profit. Hasta ahí sería más o menos un 1 a 1, hasta este otro low sería un 1 a 2.4, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla la entrada, porque esa entrada se fue en break-even. Vamos a ver, ahí se mantiene mi punto de entrada. Ahí, chicos, hace un pequeño impulso, que si ustedes se fijan bien, el impulso alcanza casi a llegar hasta mi PL intermedio, ¿cierto? En ese momento, yo lo que haría sería recortar el 50% de mi stop loss, ¿okay? Tal vez a 8 pips, 7, justo por encima de ese pequeño high. Y vamos a ver qué más pasa. Vuelve a bajar, vuelve a tener un siguiente impulso, chicos. Aquí sí apliqué el tema que les hablaba ahorita. Si yo veo que mi entrada regresa otra vez o por segunda vez a mi punto de entrada y tiene un impulso, ahí yo lo que hago sería colocar break-even. Puse break-even en el 97.53, fue un poquito más abajo de la entrada, 9 pips por debajo de la entrada. Ahí puse mi break-even justamente en esa línea negrita. Vamos a ver qué más pasa. Y ahí, chicos, termina por sacarme en break-even, ¿ok? Esa operación no fue ganada, incluso creo que se terminó yéndose de la compra, chicos. Ese día no le acertamos a la dirección. Es completamente normal no acertar. Son más las veces que yo no acierto que las veces que acierto. Ese día se terminó yéndose a la compra y bueno, afortunadamente alcanzamos a proteger nuestra operación. Y vamos a ver, chicos, un último backtesting del 8 de abril, sesión de Londres también, chicos. Todas esas entradas que hemos visto el día de hoy fueron en Londres. Londres es muy, muy bueno, ¿okay? Vamos a ver entonces. Fueron ventas como retroceso, ¿sí? Aquí habíamos visto que se estaba creando una estructura bajista, ¿sí? Tal vez el mercado podría bajar un poco más en esas ventas como retroceso, ¿sí? En una hora, chicos, no fue mucho lo que vi. Acá podría haber la activación de un order lock, pero pasa lo que les dije ahorita. Si yo veo esa activación de ese order lock que se da justo en mi sesión, ya me tocaría esperar la confirmación de 15 minutos y que se activara obviamente, y me tocaría esperar la confirmación de 5 minutos y que se activara. ¿Okay? Para tratar de agilizar un poco la cosa, yo lo que hago es bajarme a 15 minutos para ver si tal vez por esta zona vuelvo a tener alguna otra confirmación, pero ya de 15 minutos. Vamos a ver en 15 minutos. En 15 minutos aquí tengo algo, chicos. Nótese aquí hay bastante ruido, aquí hay unas velas bastante largas. Vamos a ver por aquí, yo tengo la manipulación del high de Asia. Véanlo acá. High de Asia manipulado justamente empezando la sesión de Londres, ¿cierto? Ya me puedo ir a 5 minutos porque ya tengo mi confirmación de dirección hacia la venta. En 5 minutos vamos a ver, aquí yo veo una estructura alcista, ¿sí? Ese es mi último higher high
este es mi último higher low. Entonces, donde está mi último higher low sería el rompimiento del orden, el rompimiento de la estructura y mi señal para poder tomar una entrada tan pronto active el orden en quiebre por el lado contrario. Vamos a ver entonces, ahí estoy esperando todavía el rompimiento. Miren chicos, hace algo muy interesante el mercado aquí, que hemos visto que lo hace muchas veces en vivo. Esa entrada se produjo el martes, entonces seguramente también algunos de ustedes tomaron esa entrada porque ese día operamos juntos. Déjenme, yo me devuelvo aquí un poquito. Ok, ahí teníamos ya la manipulación, ¿cierto? Teníamos el último punto confirmado más bajo, que era ese, porque ya nos había creado el punto más alto, que era ese, ¿cierto? Pero miren que lo que vino a hacer el mercado fue listo, me creó otro low chiquitico, que en ese momento era ese, ¿cierto? Espérenme, yo me retrocedo otro poquito. Me creó otro low chiquitico, que es ese que les tengo rayado, ¿sí? Pero ese no podría ser mi higher low hasta que el mercado no venga a crearme un nuevo higher high que me confirme ese anterior higher low. ¿De acuerdo? Naturalmente, ese higher high que virtualmente me pueda crear aquí debe ser más alto que el higher high anterior, ¿ok? Si eso llega a pasar, chicos, ya vi que fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es correr mi punto estructural de este punto hasta este punto, ¿ok? Pero entonces todavía no lo pude hacer porque no se ha confirmado. Esperemos a ver. Adelantemos un poquito el mercado. Ahí no lo ha creado. La idea sería que me cree un higher high que me supere esa línea. Si me la supera, ya me confirmaría este punto como mi punto de quiebre de estructura. Vamos a ver. Ahí me crea, chicos. Justamente ahí me crea un nuevo higher high. Por lo tanto, ya mi punto estructural más bajo no sería este, sino que pasaría a ser este de aquí. Lo cual me sirve mucho más, obviamente, porque está mucho más cerca del precio actual del mercado, ¿cierto? No es lo mismo venir a romper aquí, que está súper cerquita, a venir a romper hasta acá, que está un poco más lejos, ¿sí o no? Entonces, ahí sería mi punto estructural. Vamos a ver en qué punto entré yo, en el 0.9699. 0.96, más o menos, ahí, un poquitico más arriba, más o menos por ahí. Vamos a ver porque igual todavía falta que lo rompa y que regrese a activar por el lado contrario. Vamos a ver si es que llega a ser. Listo, ahí me confirma el higher high. Igual es el mismo higher low, el que tengo ya marcado. Vamos a ver qué pasa a continuación. Sigue subiendo un poco más. Y ahí, chicos, todavía no me ha roto. ¿Sí? Todavía no me ha roto la estructura, ni tampoco el orden. Ahí tampoco. Y esa última vela ya sí me rompe el order block y también la estructura, ¿sí? Solamente bastaría que el mercado regresara a activar el order block del lado contrario, ¿sí? Es decir, en ese punto yo todavía no había entrado. Listo, vamos a ver qué pasa con la siguiente vela. Baja un poco más, ok, me confirma mucho más el rompimiento. Vamos a ver si es que regresa. Y esa última vela verde, chicos, regresa a activarme. 0.96, 99. Fue más o menos ahí, un poquitico más arriba. Pongo un stop loss por encima de este high, más o menos 13 pips, estaría bien. Si lo llevo por encima de ese high no me funcionaría, chicos, quedaría un stop loss demasiado grande. Un stop loss en ese caso de 13 y algo estaría súper bien. Vamos a ver dónde fue mi punto de salida, 94.25. Listo, ahí. Vamos a ver, es una operación, miren otra vez, una operación básicamente 1 a 2. ¿Ven? El mismo riesgo-beneficio que utilizo en la mayoría de las entradas. Vamos a ver si se da bien. Yo por aquí tengo un PL intermedio que casi lo toca con el rompimiento. Vamos a ver, ya ahí estaríamos dentro de la operación. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y ahí, chicos, en cuestión de 20 minutos ya. Y vean, cuando tenemos una dirección buena, chicos, es realmente cuando pasa esto, que el mercado no se mantiene absolutamente nada o muy poco en el stop loss. En cuestión de 20 a 25 minutos, ahí tuvimos nuestro profit y ya ese día nos fuimos a dormir, ¿sí?
Entonces, eso fue todo, chicos. Esas fueron todas las entradas que tenía preparada para hoy. Fueron 5. Casualmente, chicos, esas fueron entradas que hice en el mes de abril. Casualmente todas fueron en Londres. Londres es un muy buen mercado, es una muy buena sesión para mí. Me da muy buenas entradas, hay pocas noticias. Hoy hubo noticias en Londres, es extraño que haya, hoy por eso no operamos Londres, pero generalmente, chicos, Londres es una muy buena sesión. ¿Ok? Chicos, ¿hay preguntas? ¿Todo claro o nada claro? Pablo, Dime, Jairo. en la última entrada, en 15 minutos, tú tomaste la manipulación primero como confirmación de manipulación del high De de Asia. Asia. Al hacer el nuevo high, ¿cómo, pues, en 15 minutos, cómo harías? Ah, bueno, muy buena pregunta. Recuerden, chicos, que yo siempre les he dicho, cuando se esté manipulando, ¿cierto? Algún high o algún low, pues tenemos que estar muy pendientes de cómo hace esa manipulación, ¿cierto? A veces hemos visto que hay manipulaciones que aparentemente se hacen con una vela así, verde, y la siguiente también es verde, y después viene otra verde. Ya eso nos indicaría que esa manipulación tiene pocas probabilidades de hacer una reversión, ¿ok? Lo ideal, Jairo, entonces sería, como ya se los he dicho, es irle haciendo seguimiento en 5 minutos para ver si es que sí tiene ganas de seguir subiendo, si tiene fuerza alcista o si realmente va a ser la reversión. Un punto a favor que tenemos nosotros, que utilizamos el setup que yo manejo, ¿cierto? Es que si hace el rompimiento de la estructura, ya es como si fuera una confirmación adicional de que el mercado no quiere volver a subir, no tiene fuerza alcista porque ya nos empieza o nos rompe la estructura. Sí, Jairo. No, sí, sino que yo lo decía, Pablo, porque, pues, digamos, aquí ya había manipulado en la mesita roja pequeñita, Sí, correcto. pero como después hace un high más alto, Sí. y luego él quiere, pues, estando en 15 minutos, el higher high se ve, pues, mucho más manipulado, lógicamente, una vez la verde, una vez la roja. Ajá, sí. Y, y a partir de ahí es que yo buscaría el rompimiento. Y el rompimiento en 5 minutos se ve más atrás, entonces por eso me tenía como confundido esa parte. Pero fue lo que expliqué ahorita, Jairo. No, no fue eso. Sí, 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 fue eso, pero ya, ya, Ajá. Pablo, sí, Ah, bueno, eso. Quiero hacer hincapié ahí, ¿cierto? Inicialmente, mi rompimiento de estructura era en ese punto, ¿cierto? Ay, espérame. sí, claro. Estaba aquí, ¿cierto, Jairo? Ajá, sí, Porque señor, todavía el mercado no había creado esto, ¿cierto? claro. Entonces, ese era el último higher low confirmado por ese último higher high, ¿cierto? Tan Ajá, pronto el mercado lo que hace es crearnos un higher high que supere el anterior higher high, ya nosotros podríamos inmediatamente cambiar ese punto estructural por este que está aquí. ¿Sí? sí, Ok, eso muchas veces lo hace, chicos, el mercado en vivo, ¿sí? Es importante tener claro cuál es el último higher low o lower high confirmado, ¿ok? Por ejemplo, miren que aquí, hasta ese momento, chicos, este higher low aquí no está confirmado, ¿cierto, Jairo? no, ahí no está confirmado. Claro, el último confirmado sería ese, ¿sí? Pero tan pronto el mercado viene y me crea un higher high que supere el anterior, ya ahí sí este higher low estaría confirmado. ¿Ok? Sí, Entonces, lo importante, chicos, es ir a hacerle seguimiento cuando estamos en la estructura de 5 minutos esperando nuestro setup, hacerle seguimiento a ver cuál es el último higher low o lower high confirmado. ¿Ok? ¿Vale, listo. Jairo? Sí, Pablo. Listo, perfecto. ¿Más preguntas, chicos? Listo, muchachos. Vamos a ver acá entonces. Denme un segundo que les voy a mostrar algo. Pablito, tengo una pregunta.
Ah, lo que pasa es que, bueno, cuando regrese. José, sí, veme diciendo, dale. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a... ¿Qué confirmación utilizaste en una hora para pasar luego a 15 minutos y, y ver el, el cambio de estructura? ¿Cuál confirmación utilizaste en una hora? Porque, ¿utilizaste el 15.5 o el clásico? Sí, fue 15.5, José. Eh, ¿Podrías mostrarme qué no viste en una hora, qué no fue claramente en una hora? Porque hay veces que en la que uno lucha como que por ver una confirmación o una Ujú. estructura o algo así en una hora, entonces suele confundirse, ¿sabes? Sí, es cierto, ajá. José, Entonces mira, podríamos... aquí les dije que había un Ordelo, ¿cierto? Activado, un Ordelo clásico. Aquí lo tocó por primera vez y aquí justo al empezar la sesión del Ordelo lo tocó por segunda vez. ¿Por qué no tomé esa? Porque si yo hubiera tomado esa confirmación como mi confirmación de una hora, faltaría la confirmación de 15 minutos y luego la confirmación de 5 minutos. Para llegar a dar todas esas confirmaciones, José, probablemente ya lo haga fuera de mi sesión de Londres. Entonces yo lo que hago a veces es acortar un poco el camino, ¿sí? Y por eso es que utilizamos mucho la estructura del mercado. Si bien, chicos, la estructura para mí no es tanto como una confirmación, es más que todo como un complemento hacia mi dirección, pero por eso, José, es que la utilizamos demasiado, ¿sí? Porque en cierta manera, digámoslo así, nos puede reemplazar la confirmación de una hora, ¿ok? Perfecto, perfecto, sí, ya, entendido. Entonces, Muchísimas gracias, Pablo. dale, José. Entonces, mira, al yo eliminar la confirmación de una hora, ya solo me queda la de 15 y la de 5. Es mucho más probable que lo dé dentro de mi sesión, ¿ok? Sí, José. Perfecto, Pablito. Listo, listo. Vamos a ver, chicos. Les quiero mostrar algo. Que chicos, ahí deben estar viendo mi pantalla. Miren, chicos, ese es un flujograma, ¿sí? Ya yo les había compartido un flujograma, creo que no recuerdo muy bien si fue el año pasado o a inicios de este, yo creo que fue más que todo como el pasado. Entonces, chicos, ese flujograma básicamente aquí lo que quiero poner es como cuál es el camino para llegar hasta una operación, ¿sí? Para llegar a abrir una operación. Y quiero que lo testemos, que lo probemos aquí entre todos, para que ustedes me digan si tal vez faltó algo o si hay algo que no es tan fácil de entender, ¿ok? Para hacerle modificaciones, ¿vale? Entonces, inicia la sesión. Lo primero que hacemos es la revisión del calendario económico, ¿cierto? Cómo estamos de noticias. Revisamos eso y ya pasamos al siguiente paso, que es la revisión de la estructura en temporalidad de 1 hora y de 4 horas. Para mí eso es muy importante, chicos, que revisemos la estructura en la temporalidad de un día y de 4 horas, ¿sí? El siguiente paso dice, es importante identificar la dirección haciendo la distinción si hace parte de un impulso o de un retroceso, ¿ok? Lo que les hablaba ahorita. Si es compra, ok, van a ser compras como impulso o como retroceso, o si es venta, listo, entonces será venta como impulso o como retroceso. Y será importante también, chicos, aquí en la parte de arriba les pongo, será importante preguntarnos, ¿busco operar una continuación o un quiebre? ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos básicamente dos escenarios en donde se presenta nuestro setup, ¿ok? En ese orden de ideas, pues es importante identificar si estamos en medio de una continuación o si estamos en medio de un cambio de estructura. Ya aquí, chicos, nos metemos en la temporalidad de 1 hora y en 1 hora lo que hacemos es, listo, verificar nuevamente la estructura. Miren que ya aquí, en 2 pasos antes, ya la habíamos verificado. Pero es importante también en la temporalidad de 1 hora verificar la estructura y con base en ella establecer una posible dirección,
¿ok? En una hora, chicos, también lo que hacemos para intentar encerrar el precio es marcar el high y el low más cercano al precio actual, ¿ok? Con el fin de encerrarlo y tal vez buscar una posible manipulación. Listo. En caso de que no veamos una posible manipulación, pues lo que podemos hacer en la misma temporalidad de una hora será trazar Fibonacci y buscar confirmaciones que validen la dirección proyectada por la estructura en este paso, ¿cierto? El siguiente paso es, listo, también en la temporalidad de una hora, en caso de no encontrar una confirmación ya activada, ¿ok? Ya activada, pasaremos a la temporalidad de 15 minutos. Eso para intentar proyectar 15.5. En el siguiente paso, chicos, ya estamos en la temporalidad de 15 minutos y lo que hacemos es buscar confirmación, ¿ok? Y hasta que la confirmación sea activada, podremos pasarnos a 5 minutos. ¿Listo? Es importante recalcar, chicos, que obviamente la confirmación que encontremos en 15 minutos debe reafirmar lo que nos dice la estructura por acá, en este paso de acá, ¿ok? Es decir, la confirmación de 15 minutos debe reafirmar la proyección que estamos haciendo con base en la estructura. Listo. Una vez activada la confirmación de 15, volvamos aquí, vamos al siguiente paso y es buscar y esperar única y exclusivamente mi setup. Hay algunas personas aquí, chicos, que no utilizan únicamente mi setup, lo cual pues es válido, obviamente, ¿cierto? Yo siempre lo dejo abierto porque no es una camisa de fuerza. Pero entonces en 5 minutos busco y espero única y exclusivamente mi setup, ¿ok? Y ya tan pronto yo vaya viendo que se va dando lo que espero, pues voy proyectando cuál sería el precio de entrada, voy proyectando el stop loss, el take profit y el lotaje, ¿ok? Eso debo hacerlo antes de que el mercado llegue a confirmar mi confirmación, vale la redundancia, de 5 minutos. Y una vez, chicos, el mercado active mi setup, es la señal para abrir mi operación. Será de vital importancia, muchachos, espérenme, yo corro eso por aquí, me sorba. Será de vital importancia hacerle seguimiento a mi operación para ir tomando decisiones a medida que el mercado va avanzando. ¿Listo? ¿Qué tipo de decisiones? Tomar parciales, hacer break-even o tal vez también un cierre total. ¿Listo? Es importante, chicos, tener en cuenta que si en alguno de estos pasos o en alguna de las temporalidades no se llega a activar la confirmación, el proceso se detiene, ¿cierto? Yo no podré pasar a la siguiente temporalidad sin que antes me active la confirmación en la temporalidad actual que estoy, ¿cierto? Y en caso tal de que lleguemos a abrir alguna operación y obtengamos un resultado, el que sea break-even, sea stop loss o sea take profit, lo que hacemos es también detener todo el proceso y retirarnos el gráfico. ¿Hay preguntas, chicos, sobre esto? ¿Es entendible o está un poquito enredado? Cuénteme a ver. No, Pablo, me parece que está claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen los demás, chicos? Efra, ¿cómo lo ves? Claro como el agua. Tal vez, chicos, aquí leyéndolo ya, ¿cierto? Tal vez es un poquito resumido, tal vez un poquito compactado. Podría ser un poquito más detallado, sí, lo reconozco ya leyéndolo aquí con ustedes. Entonces, yo igual les voy a compartir este, ¿vale? Y voy a seguir Vale. trabajando en una versión, en una segunda versión, para irlo haciendo un poquito más detallado. Porque la idea es que Fernando, aquí quede, la idea, chicos, es que aquí quede como condensado todo, ¿cierto? ¿Cuál es el paso a paso desde que abrimos el gráfico hasta que cerramos la operación? ¿Vale? Entonces, voy a compartirles este y les prometo que voy a seguir trabajando para hacerlo tal vez un poquito más detallado, ¿ok? Listo. Listo, chicos, hay más preguntas, a ver. No hay más preguntas. ¿Por qué están No. tan callados? A ver. Listo, bueno, chicos, entonces, no siendo más, Oli no ha dicho muchachos, nada hoy. ¿cómo? Que Oli no ha dicho nada hoy. Oli está ocupadita por allá, Oli. Ah, Pablo está bravo conmigo, por eso no quiero decir nada. Ay, ¿qué ¿Qué comentario? haría?
Jairo, siempre lo hago de enojar. Es que le estoy pregunta y pregunta. En la madrugada de qué día sentí que ya lo tenía fastidiado de tantas preguntas que le estaba haciendo. Pero es que, Pablo, ¿sabes qué me pasó el otro día? Sí, Oli, cuéntame. Tomé una entrada y tenía yo tanto sueño que me quedé dormida. Le puse stop loss y take profit y todo. No la dejé a lo tonto, nada más. Me quedé dormida y como no llegó al take profit, se devolvió y se perdió. ¿Cuál día, Oli? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué día fue? Ya no quiero recordar el día porque voy a llorar. Y entonces, por eso a veces cuando estoy en Londres operando, estoy por otro lado haciendo backtesting y luego te ando pregunta y pregunta y digo, a ver si no se confunde y un día me cállese. Ya me voy a callar. No, si no te acuerdas del día y si nos queda muy difícil, Oli. Pero bueno, menos mal alcanzaste a... Le pudiste stop loss por lo menos. No, yo cuando la metí, le puse stop loss y take profit porque yo me di cuenta que yo tenía un cansancio de quedarme dormida. Y yo Sí. dije, de tanto y tanto me voy a quedar dormida. Y sí, me quedé dormida. Y eso pasó. Si hubiera estado al pendiente de esa operación, le hubiera sacado el 1 a 1. Ah, ok, ok. Pero después se terminó regresando hasta stop loss. Sí, Ah, bueno. pero como siempre, en cuanto ese día mi intuición me dijo, pon un riesgo bien bajito, se lo puse bajito. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Oli, menos mal. La experiencia que me quedó, ahora ya no me voy a quedar dormida. Bueno, vas a abrir operación cuando tengas sueño. No, ya no, porque luego pues, me quedo dormida y luego. La que yo no he escuchado es Patricia y hace falta aquí su sonrisa. Yo no sé por qué ya no quiere hablar. Cuente, Patricia, qué le pasó. Grabando. Pati, te Está ocupada. necesitamos. No, todo claro, Pablo. El archivo ese que hiciste me parece perfecto. Así que yo siempre digo, si alguien hace esta tarea por mí, yo la uso. Ah, bueno, Sí. entonces ahorita se los comparto, ¿vale? Para que también lo tengan. Gracias, Pablo. Me debe los créditos, ¿oíste? Voy a Listo, registrar, chicos. ¿Cómo, Efra? me debe los créditos y voy a marcar eso, voy a patentarlo a mi nombre, ¿oíste? Listo. Hágale pues, muchachos. Entonces, ¿cómo, Jairo? No, no, desde que Efraín Porque es también que le ahí. dije desde el año pasado, le di esa idea. ¿Es o no, compadre? Claro, fue por ti, claro. Y ese año me volviste a preguntar y yo te dije, Efra, déjame que yo sé que ese flujograma tiene algunas lagunas. Y bueno, Vamos con esa regalía 50-50. Pablo, sí, Jairo. ¿te diste cuenta de la entrada de esta semana que tomamos en venta que nos retiramos de ella? Como se dio de, pues de buena para la compra, con el ¿Fue quiebre en de venta o fue en estructuras. compra? Fue en compras. No, la que tiramos nosotros la hicimos en venta como retroceso, recuerda. Ah, sí, 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 La claro. la del miércoles 21 que después quebró el order block y se dio completica para compras, pero hermosa. Esa, en la que salimos, ¿cierto? Porque Ah, había quebrado el Orderlock. Claro, se dio sí, sí, hermoso. Fue hace 2 días, creo. Fue el martes, si no sí, estoy mal, ¿cierto, Jairo? hace 2 días. Se dio, pero hermosa, hermosa hacia las compras. Uy, sí. Pero bueno, chicos, yo les he dicho, son muchas malas veces en las que no atinamos que le atinamos. Entonces lo importante será siempre cuánto gano, perdón, cuánto pierdo cuando no acierto a la dirección y cuánto gano cuando se acierta. Ahí es donde viene un poquito la diferencia, el riesgo-beneficio. ¿Ok? Sí, Listo, muchachos. Entonces, no siendo más que... Ah, espérenme, yo veo a ver. Espérenme, yo cambio de anfitrión. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana en Londres, ¿vale? Entre un rato, mejor dicho. vale. A ver si Recuerden me que acuesto a operamos... dormir para poder estar. Ajá. Recuerden que operamos Londres y Nueva York también, ¿vale? Vale, Cuídense mucho, chicos. Bendiciones. Chao, chao. chao. Pablo, Bye, gracias. bendiciones. Chao.
Listo, chicos, volvimos. A ver, Saefra, Adelmo, Patri, ok. Cuéntame. Vamos por aquí también a José. Chicos, entonces, tenemos una nueva sesión del personalizado. Básicamente, esta sesión, chicos, es para que hagamos preguntas y respuestas, ¿cierto? Ya hemos visto la estructura del mercado, que es súper importante. Hemos repasado el orden en quiebre, repasamos también lo que fue manipulación y divergencia. Chicos, yo asumo que ustedes deben ir practicando, deben ir haciendo backtesting, ¿cierto? Al mismo tiempo en que operamos en vivo, al mismo tiempo en que vemos clases, ¿sí? Entonces, chicos, básicamente ese corto espacio es para que hagan preguntas. Chicos, ¿tienen preguntas? Cuéntenme. ¿Dudas? José, no sé si tienes preguntas que te pueda ayudar. Patria del Efra. Pablo, no, bueno, con los errores que más o menos uno tiene, siempre trata uno de corregirlos y de aprender de ellos. Ahora que estabas dando el backtesting, me estaba acordando siempre el tema de la manipulación, que creía uno que por regla general apenas manipulaba, se iba en el sentido contrario. Ahí estabas poniendo el ejemplo que inicialmente manipuló, creo que en la última entrada, y al final fue cuando hizo el nuevo high. Ahí visiblemente, bueno, hubiese sido hasta probable pensando de que pronto se nos iba ya hasta en sentido contrario, pero mira que hizo las velas y terminó yéndose hacia las ventas. Ahí estábamos viendo que, bueno, tuviste en cuenta y es lo que a veces yo cometí ese error, que no veíamos la estructura, cómo era la estructura en temporalidades mayores. Mira que tenías proyectadas las ventas, intentó subir como si no fuera a respetar la manipulación, pero se terminó dando. Esperaste el quiebre, que es lo que también me dijiste que es un plus adicional que hay que tener en cuenta, además de verificar la temporalidad mayor, que haga un rompimiento de la estructura para poder validar de que realmente se había en la dirección correcta. Exacto, Efra. Era básicamente es como la misma pregunta que hizo Jairo, ¿cierto? Sí. A veces eso es muy importante, ¿vale? Y mira que Efra es muy importante que lo reconozcas y que identifiques ese tipo de errores que posiblemente hayas cometido en el pasado para, obviamente, no volverlos a cometer en el futuro, ¿cierto? Básicamente, como ustedes saben, como ya se los dije, mi setup de 5 minutos incluye rompimiento de estructura, ¿ok? Sí o sí, y ordeno en quiebra. Entonces, aquí me puede manipular, ¿cierto? Me manipula el high anterior, supongamos que es el de Asia o puede ser el de Londres. Me lo manipula, ¿cierto? Miren que en este punto, chicos, ese es mi último higher high. Por lo tanto, ese es mi último higher low confirmado. ¿Ok? Puede que el mercado venga aquí y me cree un bajo. ¿Qué pasa? Ese bajo no está confirmado. ¿Ok? Porque todavía, o mejor, porque faltaría que me viniera a crear un higher high superior al anterior. ¿Cierto? Hasta que no lo haga, yo no puedo tomar este punto como mi higher high. Yo no puedo tomar ese punto como mi rompimiento de estructura. Mi rompimiento de estructura seguiría siendo este punto de aquí abajo. Y lo que vimos en esa entrada, chicos, fue que el mercado volvió y subió un poquito, ¿sí? Y subió un poquito más por encima del anterior higher high. Y eso automáticamente, chicos, me confirma ese anterior higher low, ¿sí? Y ya como en 5 minutos, como les acabo de decir, yo siempre utilizo el rompimiento de estructura. Con el orden en quiebre, pues ya es mucho más fácil o hay muchas más probabilidades de acertar y de tener un punto de entrada bueno. Entonces, muy importante, Efra, que identifiquen esos pequeñitos errores y que los vayas incorporando en próximas operaciones, ¿ok? Ok, Pablo. En caso tal de que no, bueno, hubiese quedado de pronto a mismo nivel de ese higher high, un poquito por debajo, hubiese dejado de todos modos tu último higher low para romper el de abajo, ¿verdad?
Claro, ajá. Tiene que ser por encima, que Wow. supere el anterior, ¿cierto? Si no lo supera, no cuenta. Incluso si llega a serlo, supongamos, si llega a ser highs iguales, que estén exactamente en el mismo precio, yo preferiría quedarme con el anterior. ¿Sí, Efra? Ok. Vale, perfecto. Más preguntas, chicos, sobre estructura, sobre órdenes en quiebre, chicos. Aprovechen ese espacio. ¿Qué más dudas tienen? Punten, divergencias, Fibonacci, orden blow en quiebre, killer blow. A ver. Buenas, bro. No hay Hola, Elmo, preguntas, ¿cómo hermano. estás? Bien, gracias. Qué bueno, hermano. Cuéntame. Tenía una pregunta Ujú. sobre los Oldenburgs en quiebre. Tú casi no los tienes en cuenta en 3 minutos, ¿cierto? No. La temporalidad más chica, Adelmo, que yo utilizo es 5 minutos. Aunque te confieso que el año pasado yo alcancé a implementar a veces la de 3 minutos para visualizar, para buscar tal vez también rompimientos de estructura y órdenes en quiebre. Pero vi que no me funcionó, entonces me quedé únicamente con 5 minutos. Bueno, y ahora no los utilizas ni para observar. No, ya no utilizo ni para observar. Muy rara vez. No, es que no lo utilizo ya. El año pasado sí. ¿Ok? Ok, es que hoy cometí un error. Cuéntanos, ¿cuál fue? Hoy metí una operación, pero ¿En qué sesión? no sé qué pasa con no sé si es en mi teléfono o no sé, pero yo revisé que había noticia, pero era como 3:15, ¿no? Ya, hoy hubo varias noticias. Yo no miré el mercado hoy. A ver, habían como varias en Nueva York y en Londres también. Yo me di cuenta que creo que de 3:15 a 3:30, como un lapso de media hora iba a haber noticia. Ujú. Entonces yo decidí levantarme para ver si encontraba una o antes o después de la noticia, una oportunidad. En Londres. Sí, Ok. y encontré unas confirmaciones. La cosa que no me di cuenta y cuando decidí bajarme a 5 minutos, no me di cuenta que le presioné al de 3 minutos. Sí. Entonces, yo estaba tan concentrado en encontrar el orden de bloque en Kiev que lo encontré en 3 minutos y metí una entrada y se fue a stop. Ah, bueno. Y luego volví a 5 minutos y no era para nada clara la estructura la que había creado. Ah, bueno, mira, ¿ves? Por eso es que no bajo ya 3 minutos. A ver, ni uso tampoco un minuto. Sí, es muy confuso. Ujú, exacto. Pero arriesgué 0.5, bueno, un poquito más, pero como casi 0.6 con toda la comisión perdí, güey. Ah, bueno, menos mal no fue el 1%. ¿Cómo vas este mes, Adelmo? ¿Has sacado la cuenta? No, todavía no, pero creo que este mes voy menos casi el 2%. Ah, bueno, ok. ¿Cuántas Sí, de operaciones has hecho, hecho? ¿cómo? ¿Cuántas operaciones has hecho? Este mes, Sí, con la de hoy, 3. ok, vale, bien. Yo Sí, también son voy eso. Yo también voy menos 2.1, 2.2. Ok. Estamos igual a una operación buena y nos recuperamos. Estamos ahí. Yo me puse a verificar mi cuenta hoy y yo me di cuenta que solo tengo ya el 1% para quemar mi segundo challenge. Ya tiene como, parece que iniciando, no, fue un poco antes de abril que la compré. Pero ya, tú el mes pasado no saliste positivo también. Sí, logré recuperarlo como, parece que 2% o 3% lo recuperé, pero parece el mismo mes lo volví a perder. Creo que estaba -7, pero con estas operaciones que estoy perdiendo este mes ya solo me quedan únicamente el 1%. Ah, bueno. Sí, Pues igual sigamos con cabeza fría, ¿vale, hermano? Si se pierde igual, recuerda que lo importante siempre es enfocarnos en el desarrollo de la habilidad, más que en el resultado.
Sí, desde que tuve más en claro eso, como que las pérdidas ya fueron afectando menos, sí. Claro, total. Ujú. Es Sí, ya cambiar el foco. como el objetivo para mí ahora es no pasar el challenge, sino ser rentable. Súper, súper, hermano, qué bueno. Igual si se pierde ese, pues ya vendrá el otro. Igual lo que no va a cambiar es la mentalidad que ya vayas adquiriendo. Eso es lo importante. Sí, eso sí, bro. Súper, súper, Adel. Me alegra que hayas logrado hacer como ese cambio de chip. Bastante, la verdad, bastante. Súper, hermano. Chicos, preguntas. No hay más preguntas, muchachos. Todos están en Hola, silencio. hola Pablo. Ah, Hola apareció chicos. Patri. Qué pena. Ay, no pude ni siquiera puse, entré pero no, me tocó ponerte en mudo y todo. Ay, chicos, imagínense Yo, que todavía estoy grabando. no.